Amado Señor, llévanos esta noche a tener una visión de lo que es ser un buen ministro de Cristo. Inúndanos con tu revelación clara, tu rema fresco, de tal manera que tu hablar nos toque profundamente, para que surja un cambio en nosotros, para darnos completamente a ti, a tu plan, a tu propósito, a tu economía. Guarda este mensaje, Señor, de toda interrupción, de toda cosa negativa, de todo lo que no sea tuyo. Guárdalo, para que se transmita a los santos y los santos puedan recibir tu vida. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Esta noche entramos al mensaje 6. Ya estamos avanzando. Y tenemos un título muy sencillo. Aunque no hay nada sencillo en ninguno de estos mensajes y bosquejos. Un buen ministro de Cristo. Y como dijimos desde el principio, se está utilizando los libros de Timoteo, puntos claves de los libros de las cartas a Timoteo, para extraer la carga de esta conferencia. Y el versículo timón es 1 Timoteo 4:6, que dice: si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Podemos decir que el inicio de este verso es la clave de todo este mensaje, cuando dice: si expones estas cosas a los hermanos. Es decir, Timoteo era una extensión del apóstol Pablo para llevar todos los detalles de la economía de Dios a la iglesia. Pero el objetivo de eso lo vemos en Efesios 3:17, cuando dice: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de aprehender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y luego, amarrando los versos anteriores con dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, con todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo. Y por último, Colosenses 2:16b, en virtud de todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pablo tenía siempre, como siempre, una visión solamente celestial, como bien la llamó el apóstol mismo. Esta es una visión celestial. El Efesios 3 nos comienza al describir un gran misterio sobre la operación de Dios en su cuerpo. Primero, vemos que una vez que Cristo hace su hogar en nuestros corazones, comienza el proceso de ser arraigados y cimentados en amor para entrar en la experiencia de aprehender, que es de tomar, de agarrar. Es decir, experimentar y recibir todas las dimensiones de Cristo. En ese verso 17, Pablo
nos muestra su visión sobre la buena tierra. En muchos aspectos de sus cartas, Pablo no deja esa carga que posteriormente estaremos entrando en el entrenamiento sobre el libro El Cristo Todo Inclusivo. Pero les adelanto que Pablo tenía esa visión muy clara sobre lo que era la buena tierra, que es Cristo, como para nuestro disfrute. Y cuando dice arraigados y cimentados, es en la buena tierra, que es Cristo. Ese arraigados es ser sembrados y echar raíces. Arraigados viene de echar raíces. Y luego cimentados. Es decir, vamos a estar en la base, echando la base, poniendo el piso sólido para sostener todo el plan de Dios. Entonces, luego dice, con todos los santos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto de ser llenos de toda la plenitud de Dios no es algo individual, sino es corporativo. Y en Efesios 4:16 dice, encontramos la expresión, ¿cómo se logra eso? Por la función de cada miembro a su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Bueno, como leímos, ser arraigados y cimentados mediante la función de los miembros, eso produce que el cuerpo crece en una autoedificación en amor. Y el versículo que leímos de Colosenses 2:16b vuelve y trae y dice, entrelazados por medio de las coyunturas y ligamentos. Y vuelve y dice, crece con el crecimiento que da Dios. Así que todo esto nos indica que hay unos ministros. Aquí hay dos clases de ministros. Por un lado, tenemos los miembros que funcionan de acuerdo a su medida, y por otro lado tenemos las coyunturas y ligamentos. ¿Quiénes son las coyunturas y ligamentos? Bueno, eso lo vemos ahí en Efesios 4:11, cuando dice, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que las coyunturas del rico suministro laboran para que los santos sean perfeccionados, para que cada uno funcione conforme a su medida para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego en el 13 dice, hasta que todos lleguemos, otra vez, todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este versículo de Efesios 4:16 nos abre una ventana maravillosa. Cuando dice, por la función de cada miembro a su medida. Esta corta frase es muy crucial, es muy importante para poder aplicar la carga de este mensaje de ser un buen ministro de Jesucristo. Un servidor de Jesucristo. Hace algún tiempo, de hecho, tuvimos la oportunidad de profundizar en todos estos aspectos sobre la función del cuerpo. Y alguien que estuvo hablando cosas que no quiero entrar en uno de los chats que hay por ahí, empezó a hablar y decir que yo no estaba bien, porque cómo era posible que todos podían funcionar dentro de esos ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ciertamente estamos claros que las hermanas no deben tener posiciones de autoridad. Y eso es más que nada para su protección espiritual.
Pero una cosa son las posiciones de autoridad y otra cosa son las funciones del cuerpo. El cuerpo de Cristo no está distribuido entre mujeres y hombres, sino en funciones. Por ejemplo, algo bien sencillo. Conozco una hermana muy callada y humilde que cuenta que en ocasiones sus hijas y nietos la forzan a ir de vacaciones. Ella siempre lleva una gran cantidad de tratados en sus maletas y mientras la familia está en las playas y en diferentes lugares divirtiéndose, ella localiza un lugar para repartir tratados, no importa dónde sea. Hay otra que conozco que siempre tiene un testimonio, porque siempre que encuentra a alguien, no importa el idioma, ella trata de que esa persona invoque el nombre del Señor y reciba al Señor. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? ¿Qué funciones están llevando a cabo ellas? Claramente la función de evangelista. Que no son los hombres dones evangelistas para la edificación del cuerpo, no lo son. Pero que tienen la función de evangelista, sí lo tienen. No podemos tener la mente demasiado estrecha para ver la operación de Dios en su cuerpo para su edificación. Así que en muchas ocasiones, tanto las hermanas como los hermanos funcionan conforme a su medida, sin necesidad de tener un gafete anunciando qué función o cuál es el título que tienen. La única cosa que las hermanas no pueden funcionar es como ancianos de la iglesia. Todos los demás no son títulos, no son posiciones, sino que son funciones que se dan automáticamente en el cuerpo. Ahora, existe lo que conocemos como los hombres dones. Son hombres con unas funciones, con unas capacidades, con unas medidas especiales. Y eso lo utiliza el Señor para perfeccionarnos a todos nosotros. Y aún en eso estamos aprendiendo y estamos creciendo en el recobro del Señor, pero estamos viendo cada vez más cómo el Señor se está moviendo en todo eso. Así que lo anterior nos lleva a concluir que al definir un buen ministro de Jesucristo, no estamos hablando de los hermanos responsables, ni de las funciones de Efesios 4:11, únicamente, sino de toda la función conforme a su medida en todo el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Pues todos nosotros. Todos nosotros vamos a entrar ahí. Porque como les digo, estos mensajes sí están diseñados y hablados para los hermanos responsables, pero cuando los traemos a ustedes, los bajamos a ustedes para la aplicación práctica de la iglesia. Y otro aspecto que también habíamos hablado en el pasado es sobre la palabra ministro o ministerio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando usted va al griego, la palabra ministro se traduce como diáconos. Diáconos. ¿Qué le parece? Esa palabra la conoce todo el mundo. Los católicos la conocen, los protestantes la conocen, nosotros la conocemos. Pero ¿cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión cuando vimos la palabra diáconos o diáconos, como la pronunciamos en español? Esa palabra lo que significa es servidor o ayudante. Y esa definición cambia completamente nuestra percepción que hemos recibido del ambiente religioso tradicional. Cuando fulano tiene tremendo ministerio, que yo tengo un ministerio de esto, yo tengo un ministerio de lo otro. Como un gran título. Pero realmente, cuando el apóstol Pablo hablaba del ministerio, se estaba refiriendo al servir. Al servir. Fíjense, se lo voy a leer en griego para que vea qué sencillo es. Dice aquí 1 Timoteo 4:6. Kalos, que significa buen, kalos ese diáconos y Jesucristos. Usted no necesita saber griego, que yo mencioné tres palabras que usted conoce. Diáconos y Jesucristo. Para ser un buen diáconos de Jesucristo. Es lo que dice ahí en griego, 1 Timoteo 4:6. No hay una palabra para ministro. Y luego hay otra palabra para diáconos. No, hay una sola palabra. Así que con solo escuchar kalos, que significa buen, ese que significa de diáconos y Jesucristo, ya sabe lo que estoy diciendo. No tiene que hablar griego, ya las conoce. Son palabras que se han trabajado en español
muy cercanas al griego. Y eso es la palabra que dice en 1 Timoteo 4:6. Así que no creo que los llamados ministros o ministerios de hoy les guste mucho que les diga diáconos. ¿Se imaginan? Los ministerios de estos que están por ahí que yo le diga, usted es un diácono. No, yo no soy diácono, yo soy un ministro. Ah, ok, está bien. El apóstol Pablo no hacía distinción. Él mismo decía que él era un diácono, un asignado para un servicio. Qué gran degradación hemos entrado. Así que desde esa perspectiva podemos comprender la aplicación entonces de la parábola de los talentos. Y me estoy moviendo para sacar la estructura de ministros especiales. Cuando habla ahí de ser un buen ministro de Jesucristo, quiero sacar esa estructura de nuestra percepción natural y normal de que los ministros son una clase aparte especial que Dios tiene y usted no entra ahí. Pues no, eso no es así. Mateo 25 dice, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno. Y esta expresión es muy parecida a la que leímos de Efesios, conforme a su medida. Aquí es conforme a su capacidad. Oiga, ahí lo dice eso, conforme a su capacidad. Y se fue al extranjero. No le voy a leer toda la parábola, usted se la sabe mejor que yo. Cuando regresó, los que habían duplicado al que se le había dado 5 y duplicó a 5, Dios lo apreció. Al que se le dio 2 y duplicó a 2, Dios lo apreció. Y a los 2 les llamó esclavos buenos y fieles. Quizá usted me diga, pero ahí no está hablando de los diáconos, sino de los esclavos. Y si sabe un poquito de griego me dirá, ahí la palabra de esclavo no es diácono, es doulos. Y es cierto, ahí no dice diácono, dice doulos. Curiosamente la Reina Valera, en vez de esclavo, traduce siervos. Pero realmente esclavos es la posición de los diáconos. Es decir, diáconos es la función, pero los esclavos, esa es su posición. Usted es un esclavo para que sea un diácono, sea un servidor. Por eso es que se puede traducir la palabra doulos como esclavo y como siervos. Es similar. La Biblia no se va a contradecir nunca. Pero regresando al verso 15, en la operación y función de los ministros diáconos o siervos esclavos, no a todos se les piden que tengan la misma capacidad. Por eso dice que se les dio los talentos conforme a su capacidad. Aquí la palabra capacidad está en 2 líneas. Una es en términos de madurez y conocimiento en vida, y la otra se refiere al depósito. El depósito en vida, como si fuera un envase. ¿Cuánto tiene? Así que conforme a la capacidad se le asignaron sus responsabilidades, pero no se le va a medir por la cantidad, sino por su fidelidad. O sea, qué maravilla, ¿eh? Por un lado, no todos tenemos la misma experiencia y habilidad en vida, y por otro, no todos tenemos el mismo crecimiento y contenido en Cristo, pero todo lo que se pide es que seamos fieles en la capacidad que se nos ha dado. Es posible que sea un evangelista como algunos hermanos que tienen tal don. Tenemos un querido santo que no está muy bien de salud, que se llama Dick Taylor, que él donde quiera que se paraba era predicar el evangelio, a cantar, a repartir tratados, predicar el evangelio. Era algo que no estaba en él. Bueno, ese es un don especial. Y perfecciona a los santos con su testimonio, perfecciona a los santos con su manera de funcionar.
Esos son siervos, buenos y fieles. Pero también está la hermanita que reparte tratados y la hermanita que busca la manera de que las personas ya invoquen el nombre del Señor. Una de 2 talentos y otro de 5 talentos. Cuando llegue el momento, a los 2 les van a llamar siervos buenos y fieles. A los 2. Uno con una capacidad extraordinaria y otras con poquita capacidad, pero siervos buenos y fieles. Ambos son ministros de Cristo. Ambos son siervos de Cristo. Ambos son diáconos de Cristo, esclavos de Cristo. Esas son las definiciones. No piense que ahora va a decir, bueno, yo ahora quiero ser un ministro de Jesucristo, así que voy a ir al entrenamiento a tiempo completo y después que me contrate a alguien para yo irme a trabajar y ser un ministro de Cristo. Eso no funciona aquí así. Eso no funciona aquí así. El que usted se gradúe del entrenamiento a tiempo completo no lo capacita a usted, ni le da un título a usted para hacer esto o lo otro. Lo que nos capacita es nuestro crecimiento en vida. Si usted tiene un crecimiento en vida y tiene un corazón puro delante del Señor, usted está apto para funcionar. No en un título, sino en su función de esclavo, su función de servidor. Y eso lo hace un ministro, un buen ministro de Jesucristo. Ese es el título de este mensaje. Así que un buen ministro de Cristo es aquel que sirve a Cristo, a las personas, ministrándoles Cristo como Salvador, vida, suministro de vida y como todas las cosas positivas. Estamos ya en el bosquejo, letra A. El punto B dice, si hemos de ministrar a Cristo a otros, nosotros mismos debemos ser nutridos. Un buen ministro de Cristo no meramente enseña a otros acerca de Cristo, sino que ministra a Cristo como alimento a otros. Necesitamos exponer a los santos las cosas con las cuales hemos sido nutridos por el Señor mediante el ministerio. Necesitamos presentar a los santos las riquezas, los víveres que el Señor nos ha mostrado de la palabra. Seamos nutridos nosotros mismos primero y después ministremos este nutrimento a todo el pueblo de Dios. Necesitamos ministrar las riquezas de Cristo como alimento espiritual a otros, a fin de que sean nutridos y crezcan en vida. La palabra de Dios es semejante a la leche y al alimento sólido, los cuales sirven de nutrimento. Bueno, esos 4 puntos anteriores que leí los podemos ver más claramente en Efesios 3:2. Mira lo que dice Pablo aquí en Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. No se olvide del título de esta conferencia, Vivir y Servir según la economía de Dios con respecto a la iglesia. Aquí en Efesios 3:2 el apóstol nos centra en la carga principal de esta conferencia. Cuando Pablo dice sobre la mayordomía de la gracia que le fue dada, la Reina Valera traduce muy correctamente la administración de la gracia. La palabra que se utiliza ahí en griego es oikonomía. Y nos han escuchado cada vez más hablando de economía. Hay muchos queridos santos que nos escuchan hablando de economía y todavía no tienen mucho concepto. Una querida hermanita me escribe en línea. Veo que está hablando de la economía. Espero que después no salgan pidiendo dinero. Imagínense, es la pobre percepción que hay de la Biblia y de la profundidad de la palabra. Pablo hablaba y decía que él se le había dado la carga, la economía de la gracia, es decir, la administración, llevar a cabo la administración de la gracia. Y esa palabra, pues, como sabemos los que llevamos mucho tiempo en el recobro del Señor,
Pablo en griego decía la euconomía de la gracia. Esa economía es el plan, la administración de la casa, la cual inicialmente era utilizada para el plan o administración de los bienes. Es una palabra utilizada que luego evoluciona y se utiliza en todo el mundo, desde la perspectiva de la administración, de cualquier tipo de administración, especialmente la administración financiera, pero cualquier tipo de administración. Esa es la economía. Ahora, en los tiempos antiguos había la asignación de los mayordomos, que eran los oikonomon, es decir, los ejecutores de la economía, de la administración. Y esos oikonomon tenían la responsabilidad de que todos los miembros de la casa, incluyendo los animales, fueran atendidos apropiadamente en todos los aspectos, principalmente en su alimentación. Pablo dijo, yo fui asignado para administrar la gracia de Dios. Tremenda responsabilidad. Así que tal y como el apóstol Pablo presenta, esa es nuestra carga y nuestra responsabilidad, que es vivir y servir según la economía de Dios o la administración de Dios con respecto a la iglesia. Pero luego él le agrega que esa economía está ligado a las inescrutables riquezas de Cristo. Así que como cualquier mayordomo o administración o administrador, tiene que trabajar con las riquezas del amo para administrar esas riquezas para beneficio de la casa del amo. Una vez que esta persona es asignado, como decía Pablo, para administrar, entonces necesita tener mucho cuidado cómo lo administra, cómo lo usa, porque realmente es de gran peso su responsabilidad. En este caso, el apóstol Pablo estaba hablando de las riquezas de Cristo como alimento espiritual para ser ministradas o servidas a otros, a fin de que sean nutridos y crezcan en vida. Por eso Pablo, en el 3:7, dice, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Aquí va a hablar ahora de en qué consiste la administración de esta gracia. De anunciar a los gentiles que las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Pablo necesitaba distribuir estas riquezas. Pablo necesitaba hacer llegar a todos estas riquezas que eran la operación de la gracia para el cumplimiento de la economía de Dios. Y aquí hay unos versos muy interesantes en Ezequiel 3:11. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El verso 2. Entonces abrí mi boca y él me dio a comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus partes internas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca como miel en su dulzura. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Qué versos más maravillosos. Así que Ezequiel, al igual que Pablo, eran mayordomos, eran esclavos, eran ministros de las riquezas de Cristo que se distribuyen mediante su palabra. Ahora, aquí nos habla de un requisito para que usted pueda distribuir las riquezas. Aquí hay un requisito.
usted se las tiene que comer primero. Estas riquezas no es para ponerlas en el bolsillo ni ponerlas en un estante. No, estas riquezas es Cristo mismo como vida. Y está diseñado para que usted lo coma y usted lo digiera. Una vez que usted come a este Cristo, entonces eso lo capacita para hablar. Ese es el proceso. Come y luego puede hablar. Este mensaje está hablando de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Pues la primera cosa que necesitamos es comer Cristo a tal punto que seamos tan saturados que podamos llevar este mismo Cristo que hemos comido y digerido a otros. A esto se refería Pablo, de ser hecho un mayordomo de la gracia. Y vimos que la gracia se refería más adelante a las riquezas de Dios mismo, que es Cristo mismo como vida para nosotros. Las palabras de la fe son las palabras del Evangelio. Son las palabras del Evangelio. Y estas palabras del Evangelio son las palabras que se refieren a la economía neotestamentaria de Dios. Las palabras de la buena enseñanza son las palabras dulces que contienen y transmiten las riquezas de Cristo a fin de nutrir y edificar y fortalecer a los creyentes. Esta era la misión de Pablo. Y como miembros del único cuerpo de Cristo, deberíamos aspirar a ser buenos ministros de Cristo y que hablemos una misma cosa, que seamos unánimes y que tengamos una sola voz. Lo que hemos estado hablando aquí es definiendo, ajustando este hablar, de tal manera que nosotros podamos llevar este hablar a otros. Para eso necesitamos entrar en lo que es la carga del ministerio, de la economía divina, aún de lo que hemos estado hablando, de la cumbre de la revelación, que es que Dios se hizo hombre para que el hombre fuera deificado y expresara a Dios como vida y naturaleza, pero no en su encabezamiento, que es como le conocemos como la deidad. Entonces, todos esos son principios que necesitamos conocer, necesitamos hablar. Así que los santos que han sido levantados por el ministerio actualizado del Señor han desarrollado un gusto por este ministerio. Y este gusto o sabor es el factor controlador en el recobro del Señor. Aquellos que han sido levantados por dicho ministerio rechazarán cualquier sabor que sea contrario a esto. Y esto significa que si hablamos algo contrario al sabor del recobro del Señor, nuestro hablar será rápidamente rechazado. El cuerpo lo rechaza. Así que el Salmo 119:15 nos lleva a la manera en que usted puede digerir este Cristo, comer este Cristo, participar de este Cristo, de tal manera que usted lo pueda entonces llevar a otros y convertirse en el euconomos, en el mayordomo de la economía de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119:15? Dice: reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Vea esta nota que está aquí. Reflexionar, rica en significado. La palabra hebrea que aquí se tradujo reflexionaré, o traducida meditaré en otras versiones, implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir el nutrimento espiritual. Esta es la manera. Esta es la manera.
Sé que me estarán preguntando, hermano, ¿qué fue el salmo que dijo? 119.15. 119.15. Y va a buscar la nota que dice reflexionaré. Ahí está ese tesoro de cómo trabajar la palabra para que se convierta en alimento espiritual para nosotros. El punto Romano 2 dice, un buen ministro de Cristo se sacrifica a sí mismo y se hace a un lado a fin de mantener el hecho de que la verdad es absoluta. La verdad no se puede confiar a una persona que ande según sus sentimientos. Un hombre debe ponerse del lado de la verdad para oponerse a sí mismo si es necesario. El punto C, queremos leer el punto C. Si podemos tomar la verdad como el estándar único y tenemos el valor de afirmar que estamos equivocados, recibiremos nueva luz. Si no sacrificamos la luz nos elevará. Si nos sacrificamos, la luz nos elevará. Bienaventurados los que pueden hacerle caso a la verdad. Necesitamos estar abiertos para que la verdad venga a nosotros, aun cuando tengamos que ser sacrificados. En muchas ocasiones necesitamos ser sacrificados para que la verdad pueda llegar a nosotros. Por un lado, dice aquí el punto D, un hombre no puede predicar la verdad a menos que él tenga la experiencia. Por otro, una persona tiene que saber que la verdad no tiene nada que ver con él. Si un hombre es llevado al punto en que ya no puede resistir la palabra de Dios, si no sacrifica la palabra y si encuentra que la palabra lo condena, recibirá la luz. Este es el secreto para recibir revelación. ¿Qué es todo esto? Es que en este proceso de convertirnos en un buen ministro de Jesucristo y venir a ser los mayordomos o los administradores, necesitamos laborar primero con nosotros mismos. Sabemos que estos puntos podrían ser abstractos para algunos, pero para aquellos que escuchan que llegamos de un proceso de búsqueda en diferentes grupos cristianos, estar en el recobro del Señor nos provee un sentimiento de paz y satisfacción, aunque en el proceso otros nos miran como que hemos perdido muchas oportunidades. Pero el sabor de la verdad y la realidad es una experiencia muy gratificante que no la cambiamos por nada. No tengo tiempo de entrar en testimonios, pero no estamos hablando aquí de teorías, estamos hablando de experiencias. Número 3, Romanos. Un buen ministro de Cristo, como buen mayordomo de la multiforme gracia de Dios, habla oráculos de Dios para la glorificación de Dios. La expresión de Dios no busca su propia gloria para expresarse a sí mismo, sino que continuamente ejercita su espíritu para rechazar el yo, con lo cual no se predica a sí mismo, sino que exalta a Cristo como Señor y se considera un esclavo que sirve a los creyentes. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Como estuvimos explicando el principio del ministro, que es un servidor, un esclavo, un diácono, uno que tiene como meta servir a su amo para cumplir su plan y propósito. Por otro lado, un esclavo nunca se queja. Un esclavo nunca argumenta con su amo. Si tomamos a Cristo como Señor y si consideramos a los hermanos como nuestros amos, les serviremos a ellos como esclavos. Como leímos, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para rechazar el yo. Los que ministramos tenemos que estar alertas, pues muchos santos vienen y nos muestran su gozo de haber escuchado los mensajes y nos sentimos contentos. Pero por otro lado, cuando otros nos critican o exponen algún punto negativo, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes. Esos son lo que hablábamos al principio de los dos extremos de las emociones. Y eso implica que usted está en el yo. Que usted está en el yo. En Levíticos 14:9 nos dice, al séptimo día se afeitará todo el pelo,
Se afeitará la cabeza, la barba y las cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará sus vestidos y bañará su carne en agua y quedará limpio. El pelo de la cabeza representa la gloria de aquel que se jacta de sí mismo. La barba representa la honra que el hombre reclama para sí. Las cejas representan las características excelentes, méritos y virtudes del hombre procedente de su nacimiento natural. Y todo el pelo de su cuerpo representa la fortaleza y capacidad natural del hombre. Así que todo este versículo lo que está diciendo es lo siguiente: afeitarse todo el pelo y bañarse en agua equivale a deshacerse del yo con toda su gloria, honra, características excelentes, méritos, virtudes, fortalezas y capacidades por medio de la navaja de la cruz. Cuando no tengamos nada, ni seamos nada, entonces seremos limpios. Entre los hermanos siempre hay sustratos. Por un lado tenemos unos queridos santos que disfrutan exponer a otros cuando reaccionan a veces en la palabra o traen un testimonio. No lo hacen de forma directa, pero se percibe claramente que lo están haciendo, no de manera pura, sino que lo están haciendo a propósito. Estos no han sido afeitados y reaccionan en su hablar sin control ni sujeción del espíritu. Por otro lado, el que escucha y percibe que fue atacado y tampoco está afeitado, buscará la manera de reaccionar y hasta ir donde el otro a decirle que le explique por qué dijo algo en contra de él. Usted dirá, ¿que eso está pasando por ahí? Sí, está pasando. Usted sabe que está pasando. ¿Qué es esto? Esto es estar fuera de la navaja de la cruz y vivir en un yo no tratado, aunque se exprese con mucha soltura y con mucho conocimiento, sigue siendo un yo no afeitado. Es urgente que el Señor nos introduzca en tal experiencia de ser afeitados para que podamos ser siervos apropiados del Señor. Punto 4. Buen ministro de Cristo ministra vida y sirve a los santos según el principio rector del árbol de la vida, no según el principio rector del árbol de lo correcto e incorrecto. En su ministerio, él guarda el siguiente principio rector y regla de conducta en conformidad con el modelo visto en el apóstol Pablo cuando se enfrentó a los problemas de la iglesia en Corinto. Debemos concentrarnos en Él, en Cristo, y no en alguna otra persona, cosa o asunto. Debemos fijar nuestra atención en Él como el único centro designado por Dios para que todos los problemas que existen entre los creyentes sean resueltos. Este punto es complejo y complicado, pues situaciones entre los creyentes no pueden tratarse bajo el árbol de ciencia de lo correcto e incorrecto. Puedo testificar que en algunas ocasiones nos hemos sentido identificados con la presentación de cierto hermana o hermano con respecto a su situación especial. Los casos de esposo y esposa. Cuando ambos están en la iglesia y después de brindar algún consejo o comunión con ese hermano, ese hermano, ocurre que después se contentan y uno de ellos se siente ofendido porque no fue tratado de la misma manera que se trató a su cónyuge. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestra emoción de querer ayudar y nos salimos de foco de reenfocarlos en Cristo. Necesitamos madurar mucho en cuanto a la conducta del hombre natural y no caer en tal trampa. Casos como cuando una hermana o hermano pecan y otro es ofendido al tratar de ayudar y levantar a uno y el otro se siente ofendido. Todas esas cosas suceden. Esto es muy difícil. ¿En qué decir? ¿Qué hacer? Muchas veces lo mejor es no decir nada y orar con ellos para que el Señor sea quien muestre qué hacer. En cualquier clase de servicio necesitamos mucha oración para evitar bandos y tomar posiciones. Al final, nosotros somos los perjudicados.
Solo en nuestro espíritu podemos movernos en seguridad. La mejor manera es ministrar Cristo y no emitir palabras ni en favor ni en contra. Y este es un principio no solo para los hermanos en responsabilidad, sino para todos en la iglesia. Punto 5. Un buen ministro de Cristo ayuda a los santos a tener este único pensamiento. El único pensamiento en Filipenses se refiere al conocimiento, experiencia y disfrute subjetivos que tenemos de Cristo. El único pensamiento consiste en ir en pos de Cristo para ganarlo, asirnos de Él y poseerlo. Todos necesitamos tomar estos versos de Filipenses 3:8 como nuestro principio rector. ¿Qué dijo Pablo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hemos sido ejercitados desde nuestro nacimiento a mirar las cosas según el bien y el mal, pero ahora necesitamos trascender para entrar en la excelencia del conocimiento de Cristo en cada situación y en cada argumento. ¿Saben algo? Nuestro Cristo no entró pequeño en nuestro espíritu, no, sino que lo pequeño de Cristo dentro de nosotros es nuestra experiencia de Cristo. Él está listo para crecer y expandirse dentro de nosotros. Como vimos, hasta la medida de la plenitud de Cristo. Hasta esa medida está dispuesto a llegar a nosotros. Pero lamentablemente pasamos nuestra vida con la experiencia de un Cristo pequeño y restringido dentro de nosotros. Yo mismo estoy pasando una experiencia interesante que los más adultos que me escuchan podrán identificarse conmigo. Hubo un periodo en mi vida, y eso pues posiblemente los jóvenes van a estar de acuerdo conmigo, que tenía vivo a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a hermanos de la iglesia cercanos que habían estado conmigo desde hace muchos años, muchos relacionados, muchos compañeros de escuela. Todo el mundo estaba vivo. La muerte física era algo muy lejano y ocasional para mí. Pero ahora, a cierta edad, miro a mi lado y encuentro que muchos están partiendo poco a poco. Y entrando en todos estos mensajes me pregunto, ¿cuánto Cristo creció dentro de la experiencia de todos esos queridos hermanos que han partido? Aún yo sigo aquí y me debo hacer la misma pregunta. Debo decir, hoy más que nunca, que debo estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Número Romanos 6. Un buen ministro de Cristo es semejante a la buscadora que ama al Señor, descrita en el Cantar de los Cantares 4:11. Miel virgen destilan tus labios, novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Todos sabemos que la buena tierra para el pueblo de Israel era una tierra que fluía leche y miel. El punto A dice, la miel es dulce y restaura a los débiles y abatidos, y la leche alimenta a los inmaduros. Todos sabemos que la leche y la miel representan la vida redentora de Cristo y la vida regeneradora de Cristo, mezcladas como un suministro para el hombre. Como leímos, Salomón le decía a su novia en el Cantar de los Cantares 4:11, miel virgen destilan tus labios, novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. La pregunta es, ¿qué destila de nuestros labios cuando hablamos? ¿Miel virgen y leche o hiel y veneno? ¿Qué destila? ¿Cuál es el suministro que destila de nuestra boca cuando hablamos? Necesitamos orar que destile miel virgen de nuestros labios y leche de debajo de nuestra lengua para que la vida redentora y la vida generadora de Cristo alcance a otros. Eso nos hace un buen ministro de Jesucristo. Punto B, la dulzura de la miel y la leche nutritiva debajo de la lengua de la buscadora que ama al Señor indican que ella ha acumulado las riquezas del Señor como su alimento espiritual. Ella ha acumulado tantas riquezas en su interior que pareciera que el alimento está debajo de su lengua
ella puede impartir este alimento a los necesitados en cualquier momento. ¡Qué maravilla de expresión! El tesoro de las palabras dulces y nutritivas del Señor que mora en ella, no es producido de la noche a la mañana. Este es el resultado de un largo periodo de recoger, de actividad interna y de almacenar cuidadosamente. Esta es la posesión única de alguien que ha sido instruido por Dios con las sanas palabras de la sana enseñanza de la economía de Dios. Por lo que ser un buen ministro de Cristo requiere que tengamos un buen depósito de Cristo. Debemos experimentar la muerte y resurrección de Cristo. Debemos acumular al Cristo en quien hemos experimentado hasta que podamos resumir lo hablado en estos 5 aspectos. Les voy a mencionar estos 5 aspectos. Aspecto número 1, ser nutridos con la palabra del ministerio. Número 2, uno que se sacrifica a sí mismo y no sacrificar la verdad. Número 3, matar el yo, matar la gloria del yo, a fin de ser un mayordomo de la gracia de Dios. Número 4, en nuestro servicio y comunión con los santos, no tocar el árbol del conocimiento. Y número 5, ayudar a los santos en tener este único pensamiento, el cual es Cristo, para que en nuestra vida podamos tener un constante almacenaje en nuestra experiencia de este Cristo todo inclusivo. Y el último punto, las revelaciones que los profetas recibieron eran las cargas que ellos recibieron. Si no hay carga, no hay ministerio de la palabra, no hay profetizar para la edificación de la iglesia. Tengo que ser honesto, esta sección es sumamente complicada, pues en cierta medida no corresponde a la medida de todos los santos que le escuchan, porque esta conferencia fue diseñada para hermanos responsables. Pero necesitamos llevar esta palabra al nivel nuestro, podemos decir que en el recobro del Señor hemos avanzado al salir del sistema clérigo laico, donde uno habla cada domingo y otros escuchan y luego lo manifiestan al que habló su agradecimiento por la palabra recibida y se despiden hasta el próximo domingo. Yo pasé por eso. Hoy, cuando compartimos, no es traer un mensaje más, sino impartir una carga. Aún en estas conferencias no tenemos el objetivo de neutralizar u opacar la función de los miembros, sino entrenar y perfeccionar en la revelación del conocimiento de Cristo. Ahora bien, si nos fijamos en la manera orgánica como trabajaba la primera iglesia, podemos ver una actividad orgánica y en comunicación constante con el Espíritu para su operación. Hechos, por ejemplo, se menciona de una manera clara y específica que la iglesia local en Antioquía habían profetas y maestros. Los apóstoles trazaban la verdad como lo hacía constantemente el apóstol Pablo, pero luego esa revelación de la verdad era ampliada y presentada por los profetas a la iglesia para que luego los maestros la trajeran a la iglesia para el disfrute de cada uno conforme a su medida. Hoy no podemos decir tan clara y definidamente sobre las diferentes funciones de los hombres dones como en Hechos, pero eso no quiere decir que no existen. Todo está en una operación constante de parte del Espíritu en donde poco a poco los santos están siendo entrenados y perfeccionados. Les dejo a ustedes la lectura, excepto los puntos A y B de lo que finaliza de este bosquejo. El punto A. Nuestra carga consiste en liberar la revelación de Dios al hombre, y la revelación de Dios se libera por medio de las palabras de la revelación que Dios nos da. Como dije, en la vida de iglesia hemos avanzado grandemente en el funcionamiento de los santos para liberar el hablar, un hablar corporativo, no de uno solo cada semana, en cada día del Señor. No obstante, la palabra profética es mucho más que el hablar de lo que nos impresionó o lo que nos gustó o lo que no entendemos. Eso todavía no es profetizar. En este proceso, poco a poco, debemos crecer en cada uno de los puntos que se presentan en esta sección de cómo
liberar la revelación por medio de la palabra de revelación que Dios nos da. Esta revelación nos llega tocando la carga del Señor y trayendo aquello que sentimos ha de ser de edificación para todos los creyentes. La experiencia que alguien puede hablar por 5 minutos y al ratito nadie se acuerda ni un minuto de lo que habló, pero hay el otro que habla 2 minutos y nos toca para toda la semana. ¿Cuál fue la diferencia? El primero habló bien, habló extendido. El segundo solamente tocó algo sencillo, pero tocó nuestro corazón, avivó nuestro espíritu. ¿Qué fue? Uno trabajó conforme a una carga. Uno trabajó conforme al hablar de Dios. Este punto B dice, cuando ministramos la palabra de Dios, lo que nos debe preocupar es si tenemos el hablar de Dios, no el tema de nuestro hablar. A fin de tener el hablar de Dios, aquel que ministra la palabra debe tener una carga. Para esto debemos orar para que cuando hablemos sea el hablar de Dios para transmitir su carga y no nuestra hablar con nuestra carga particular. Tener un corazón puro y hablar con la carga de Dios y no con nuestra carga y no con nuestro deseo de transmitir algo personal son elementos claves para crecer en la presentación del hablar de Dios. Que el Señor nos dirija en esta palabra de cómo madurar para llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Gracias, Señor. Toma este hablar y hazlo productivo para los santos. Hazlo una palabra viviente para los santos. Sigue trabajando en nosotros para que lleguemos a ser tus diáconos, tus servidores, tus esclavos, tus administradores, tus mayordomos, todos sujetos al un amo, al dueño de todas las cosas y el dueño de nuestra vida, que podamos funcionar al máximo conforme a la medida que nos das. Gracias, Señor. Amén.